El título de nuestra meditación hoy es Paz en medio de la tormenta. Se dice que había una vez un rey que tenía un problema. Era incapaz de controlar su alegría y su tristeza. Ambas emociones le llevaban a perder el control y a caer en un desequilibrio que le quitaba la paz. Cuando estaba contento lo celebraba de forma desmedida y eufórica, sin atender los gastos ocasionados que le llevaban a hacer sus grandes festines, porque eran fiestas obviamente muy lujosas y muy ostentosas. Pero cuando estaba triste, se hundía en una fuerte depresión, de la que era muy difícil salir. El rey, consciente de su gran problema, ordenó repartir este mensaje para todo el reino. Se hace saber de parte del rey que se ofrecerá una gran recompensa de 1000 monedas de oro a quien consiga entregarle un anillo que sea capaz de conseguir el equilibrio de sus emociones y traerle paz a su corazón. Inmediatamente docenas de médicos y orfebres llegaron al castillo con un prometedor anillo. Cada uno llegó con un anillo supuestamente muy especial. Anillos, algunos de oro, otros de hermosas piedras preciosas, anillos con supuestos poderes mágicos y otros tan brillantes como el sol. Pero ninguno dio el resultado que el rey esperaba. Hasta que un día, cuenta la historia, un viajero llegaba de muy lejos y dice que llegó hasta el palacio del rey y se inclinó ante él y le dijo: Majestad, vengo de un lejano reino donde también llegó su mensaje. Deje que yo le entregue un anillo que yo he usado durante mucho tiempo y que cada vez que me sentía triste o por el contrario eufórico, lo observaba durante unos minutos y recuperaba la calma. Solo tiene que leer el mensaje que hay en su interior cuando usted lo necesite. Con esas palabras, el rey tomó el anillo que el viajero le entregaba, un anillo muy sencillo. Estaba hecho de bronce y un tanto oscuro, y no parecía tener ningún valor económico. Sin embargo, el rey decidió aceptarlo a la espera de ponerlo a prueba, y dice que ese mismo día, después de él haberse colocado el anillo, no tardó un rey enemigo en invadir su reino. Y dice que fue tal la invasión que el rey tuvo que huir de su reino, y detrás de él los persiguieron muchos guerreros para obviamente matarlo. Dice que el rey se logró ocultar y cabalgó hasta que pudo obviamente lograrlo. Dice que cuando él ya estaba oculto, empezó a deprimirse porque se sintió muy solo y pensó: he perdido mi reino y ahora no me queda absolutamente nadie. Pero se acordó del anillo que el viajero le había regalado. Y dice que leyó en el interior del anillo, lo que decía el anillo. Y dice que lo leyó varias veces, por varios minutos, y se reconfortó en ánimo y pensó: recuperaré mi reino y no estoy solo. Y dice que hizo alianzas con otros reyes, amigos, y recuperó su reino. Pero después de recuperar su reino, dice que celebró eufóricamente su triunfo, y en medio de la fiesta se encontró con el viajero que le había regalado el anillo. Y dice que el viajero se le acercó y le dijo: oh rey, mira, el anillo también se utiliza aún para estas circunstancias de alegría y de euforia. Lee por favor lo que se encuentra dentro. Y dice que el rey se volvió a sacar el anillo y obviamente leyó lo que decía dentro. Y en el anillo, dentro del anillo, habían solamente 3 palabras. Solamente 3 palabras. Y lo que decía las 3 palabras es lo siguiente: esto también pasará. Esto también pasará. Una historia que nos enseña que nada es para siempre, y sobre todo que cuando vivimos momentos o tormentas difíciles en nuestra vida, aún ellas pasarán. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 35 al 41. Se titula Jesús
calma la tempestad. Dice la palabra del Señor en Marcos 4, 35 al 39. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hay otras versiones que dice grande paz. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta situación que el Señor le permitió vivir a sus discípulos es una gran enseñanza. No solamente fue una gran enseñanza para sus discípulos en esta barca que estaban con el Señor, sino que es una enseñanza que ha trascendido para nosotros como discípulos y como hijos y aún como criaturas de Dios. Porque ella nos muestra algo muy importante, que la vida y nuestra vida es representada como una barca, continuamente es alterada por tempestades o tormentas. Tal vez en este momento nuestra barca está tranquila, está andando en un mar o en un lago tranquilo y no tenemos ningún tipo de tormenta, ni ningún tipo de tempestad. Pero tal vez en este momento se han empezado a levantar olas muy fuertes, tempestades que están agobiando nuestra vida, y eso nos empieza a quitar la paz y a llenar de mucho miedo. Este pasaje es muy hermoso, hermanos, porque representa lo que yo les acabo de decir. Nuestra vida es como un barco, como una barca navegando en el mar de la vida, pero el Maestro es precisamente eso: nuestra seguridad, nuestra confianza en medio de esta vida y mucho más en medio de las tempestades. Porque si nos fijamos en el pasaje, dice que se empezaron a levantar grandes olas y de noche, y esto obviamente comienza a asustar a sus discípulos, que la mayoría eran hombres de mar, hombres que conocían el mar, que conocían este lago que se levantaba fuertemente con esa tormenta, y sin embargo se asustaron. Pero lo más hermoso de este pasaje es que cuando en medio de ellos, del susto, ellos miran hacia Jesús y tal vez pensaron encontrar un Jesús igualmente agobiado, asustado como lo estaban ellos, pero por el contrario, encontraron a nuestro Maestro en una apacible paz, en un apacible sueño. Y esto nos trae una gran enseñanza, hermanos, porque Jesús es nuestro Maestro, Jesús es nuestro referente, y Él precisamente quiere que en medio de esas tormentas que acosan nuestras vidas a cada instante, Él sea nuestra paz. ¿Y saben por qué Él debe ser nuestra paz? Porque Él nos enseña acerca de su Padre, que es el Dios de paz, pero Él mismo es el príncipe de paz. El Señor Jesús nunca nos ha prometido que en esta vida no íbamos a tener ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de aflicción. Por el contrario, Juan 16:33 nos dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Por eso la pregunta que debemos hacernos es: ¿a quién debemos acudir para hallar la paz genuina en medio de la tormenta? Pues miren, esa respuesta la podemos encontrar en Juan, capítulo 14, versículo 1 y versículo 27. Juan 14, los invito a que busquemos en nuestras Biblias, Juan 14. Juan capítulo 14, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 27. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y dice el versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una de las cosas que tenemos que tener muy claros, hermanos, como Dios es un Dios de paz, su Hijo es el príncipe de paz, podemos decir con absoluta certeza que la voluntad de Dios para con nosotros es la paz aún en medio de la tormenta, no como el mundo la da, porque tal vez el mundo, la paz que ofrece es una paz que depende obviamente si nos encontramos bien, tal vez económicamente, tal vez en el tema de salud, tal vez emocionalmente, familiarmente. Pero cuando alguna de estas cosas empiezan a desaparecer o empiezan a afectar nuestras vidas, esa paz desaparece. Miren, no que como hijos de Dios no vamos a tener tempestades, no como hijos de Dios vamos a tener ningún tipo de estas situaciones adversas que les acabo de decir, como de carácter familiar, como de carácter emocional, como de salud, como económicas, sino que el Señor lo que sí nos ha prometido es que Él se va a hacer cargo de esa tormenta, porque como vemos en el pasaje anterior, las tormentas se levantaron, ellos humanamente temieron, que es lo que a nosotros nos pasa, pero el Señor le ordenó al mar, tanto que ellos se sorprenden y dicen, ¿quién es este para que el mar mismo le obedezca? Y el Señor obedece y reprende al mar y trae la paz. ¿Esto qué debe significar para nosotros? Que aunque se levanten estas tormentas, aunque en este momento estemos viviendo estas tormentas, el Señor ha prometido permanecer dentro de la barca con nosotros. Y aún en medio de esas tormentas que agobian nuestras vidas por nuestra falta de fe y confianza en el Señor está dispuesto a acompañarnos en medio de esas tormentas, pero también a calmar esa tormenta. A calmar esa tormenta. Las tormentas siempre llegarán, pero lo que más debemos tener claro es que no podemos rendirnos. Tal vez nos sintamos agobiados, tal vez derrumbados, como dice la palabra de Dios, pero no destruidos. Porque ¿quién vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Señor? Nosotros tenemos la victoria garantizada en el nombre del Señor, no en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo de nuestras vidas. No existe ninguna razón para que seamos destruidos o sometidos ante las pruebas. Podemos vencer, podemos sobrevivir a sus embates y al contrario, se nos da la oportunidad de pasar esta tormenta con una paz genuina y verdadera, una paz que la mente humana no puede llegar a entender. A eso es lo que se refiere que nuestro corazón no sea turbado por nada de los problemas que nos estén acosando en estos momentos o los problemas que nos vayan a acosar. Nos da la manera de creer en Él, en el Señor, y depositar la confianza en Dios cuando estas situaciones se nos presenten o aún cuando en este momento la estemos viviendo. El Señor no se complace cuando nosotros nos rendimos. Si nos acordamos, el Señor siempre nos ha llamado a nosotros como sus hijos a esforzarnos y a ser valientes. No a quejarnos y a quedarnos llorando sobre la leche derramada, sino que el anhelo del Señor es que obtengamos la victoria o echemos mano de la victoria que ya fue dada para nosotros en la cruz del Calvario. Que aún en medio de la tormenta su fe no falte y sobre todo, hermanos, que no carezca la paz. De hecho, eso es lo que Él enseña en ese texto que acabamos de leer, que aunque todos estaban asustados, Él dormía apaciblemente, es decir, en paz, porque Él nos quería enseñar como nuestro referente, como nuestro maestro, que la paz que Él promete sí se puede obtener del Dios de paz, pero Él quiere que esa paz sea una realidad en nuestras vidas. Porque no podemos olvidar que somos hijos del Dios de paz y hemos sido redimidos por el príncipe de paz. Podemos decir que esta paz que el Señor nos ofrece es un regalo natural a los que en Él confiamos para salvación. Por eso, si usted no ha reconocido y no ha hecho esta decisión tan importante para su vida, ¿como cuál? Como reconocer
que Jesús murió por usted y por mí en la cruz del Calvario para darnos salvación, pero para reconciliarnos con el Padre. Importante, creer en el Señor como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Una de las cosas más importantes para poder experimentar esta verdadera paz, esta paz perdurable de la que nos habla el Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, es que no podemos vivir alejados de Cristo. En la medida que nosotros no permanezcamos en Cristo, no podemos experimentar una verdadera paz en Cristo Jesús. Si no tenemos una relación personal e íntima con el Príncipe de Paz, no podremos vivir confiados ni tener tranquilidad para nuestro ser. No podemos tener paz alejados del Señor, porque esto no es de su agrado. Lo que menos quiere el Señor es que vivamos en constante ansiedad. Por eso dice, por nada estéis ansiosos, por nada estéis afanosos, porque como dice, yo tengo el control. Es decir, si las aves del campo, si las flores del campo Dios las viste así, y a las aves las alimenta, ¿cuánto más a nosotros como hijos de Dios? Por eso nos llama y les llama a los discípulos, que bien cabríamos nosotros también, hombres y mujeres de poca fe. No debemos vivir en profunda ansiedad, sino confiados en que el Señor, aún en esta situación adversa que estás viviendo, tiene un gran propósito y lo está cumpliendo. Y tal vez uno de los propósitos más particulares, y digo para cada uno de nosotros, es que en esos momentos difíciles nos demos cuenta de nuestra incapacidad para sobreponernos a estas tormentas y a estas tempestades y podamos reconocer que solamente podemos vencerlas en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo. Es necesario que lo experimentemos por nosotros mismos, que sea una realidad de nuestras vidas, que no es que lo veamos en la persona tal o en la persona tal, sino que nosotros mismos experimentemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Juan 14, 27 dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, pero dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque no nos olvidemos que la voluntad de Dios es la paz para nuestras vidas. No conozco cuál sea tu situación en este momento, cuán difícil situación estés viviendo en este momento, cuán difícil tormenta o cuán difícil tempestad se ha levantado en tu barca en este momento. No sé los detalles, pero lo que sí sé y estoy absolutamente seguro, y eso te lo vengo a decir en el nombre del Señor en esta mañana, es que el Príncipe de Paz no te ha dejado como muchas veces nuestra mente y el enemigo quiere hacernos sentir solos y agobiados. Siempre el Señor Jesús está dispuesto a escuchar nuestro clamor, un clamor que debe salir de lo más profundo de nuestra alma y reconocer nuestra incapacidad para vencer sobre estas situaciones y sobre estas tempestades que se nos están presentando en la barca de nuestra vida. Por eso el Señor nos llama que cuando nos sintamos angustiados y agobiados por estas tempestades, busquemos de Él, porque dice la misma palabra del Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La palabra del Señor nos muestra a un Dios todopoderoso, a un Dios con grandes atributos, a un Dios de amor, a un Dios lleno de misericordia, de bondad, de perdón. Ay de nosotros si el Señor nos pagase conforme a lo que nosotros somos de infieles. Ay de nosotros si el Señor nos bendijere conforme a lo que nosotros merecemos. Pero la misma palabra del Señor dice que nunca decaen sus misericordias en Lamentaciones 3, 22 y 23. Porque nunca decayeron tus misericordias, Señor. Esa es una gran bendición que el Señor derrama sobre sus criaturas, pero especialmente también sobre sus hijos. La religión no es la solución. No hay religión que pueda brindarte esa paz que sobrepasa el entendimiento. Porque la religión es un camino
que el hombre ha trazado para conocer a Dios, pero el cristianismo es un camino que el Padre, Dios, trazó hacia el hombre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor está dispuesto a manifestarte en tu vida, pero tienes que buscarlo a través de Cristo Jesús. Creo que de las cosas que el Señor te está permitiendo vivir, porque dice la misma palabra del Señor que no cae un pajarito a tierra, sino es la voluntad de Dios, y dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, y estas situaciones las está permitiendo el Señor en tu vida con el propósito de que te acerques a Él. Tal vez lo has conocido, tal vez Él te está llamando hace muchos años, pero tú has sido indiferente. Tal vez estás viviendo una situación de enfermedad, tal vez una situación económica muy difícil, tal vez una pérdida, una separación, solamente Dios lo sabe. Pero aún eso, Dios te ayudará a que haya paz en tu corazón. Decía un gran predicador que Dios escribe derecho, el Señor escribe derecho sobre renglones torcidos. El Señor de estas situaciones adversas, créelo, que sacará lo mejor, que sacará lo mejor. Esto también pasará. Esto también pasará. Lo que estás viviendo en este momento, por difícil que sea, créelo, esto también pasará. Y sobre todo que mientras pasas por ese valle de sombra de muerte, el Señor está contigo. Su vara y su callado siempre van a estar a tu lado, porque Él te amó de tal manera que Él entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Y quiere renovar tu vida, quiere que seas una nueva criatura, que lo busques con todo su corazón, para que Él se empiece a manifestar poderosamente en Él. Porque, ¿sabes? La obediencia trae bendición. Cuando tú eres obediente, Dios te bendice. Cuando eres desobediente, Dios se aleja, porque Dios no la va con el pecado. Dios abomina el pecado. Y sabemos que vamos a pecar hasta el fin de nuestras vidas, pero Dios ve lo más profundo del corazón y ve las intenciones de nuestro corazón. Y cuando Él ve la intención de que tú quieres serle fiel en medio de tu debilidad, Dios te bendice. La palabra del Señor nos dice, si permanecéis en mí, dice el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si eres obedientes a mis enseñanzas, pedid todo lo que quisiereis, Dios será hecho. Dios conoce los anhelos de tu corazón, Dios conoce tus sueños, pero lo importante es que te acerques a Dios, que te arrodilles en tu habitación y le digas, Señor, perdóname porque yo he vivido lejos de ti, perdona porque aunque tú me has llamado y te he conocido, he sido indiferente a ese llamado. Pero restaura mi vida, Señor. Manifiéstate poderosamente en mi vida. Calma esta tempestad en estos momentos en mi vida, en la barca de mi vida, Señor. Créanlo, que así será. Porque dice que aun cuando Dios está en todas partes, Él inclina su oído y fija sus ojos donde le invocan, donde le invocan de veras, porque Él no desampara a sus justos. Solo Jesús nos puede dar esa paz que proviene de Dios. Por eso Él nos dice que no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué relación tienes en este momento con el Señor? ¿Acaso ya le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor, pero aún no es como nuestro Salvador, pero aún no es nuestro Señor? Porque yo lo recibo como Salvador para ser salvo, pero Él tiene que empezar a ser mi Señor. Y mi Señor significa que mi vida gire en torno a Él, que procure agradar al Señor en todo lo que yo haga, que encomiende al Señor el día y diga, Señor, ayúdame a ser obediente a tus enseñanzas. Eso es permanecer en Él y eso agrada a los ojos de Dios. Porque no podremos tener paz nunca lejos de Dios. No podemos tener paz separados de Dios, no reconciliando nuestra vida con Dios. Y Jesús reconcilia nuestra vida con el Padre. Romanos 5, el 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el puente para que nosotros podamos obtener y vivir una paz en nuestras vidas. Y puede ser que muchas veces, hace muchos años, conozcamos al Señor y bueno, Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, pero en nosotros aún hay mucha incredulidad dentro de nuestros corazones.
Porque cuando todas las cosas van bien, mi corazón es muy crédulo. Pero cuando las cosas empiezan mal y las olas del mar se empiezan a levantar sobre la barca de mi vida, empiezo a dudar de que tengo un Dios bueno y misericordioso, de que el Señor me ha hecho unas grandes promesas como hijo de Dios, como criatura de Dios aún. Porque es necesario que nosotros entendamos que si el Señor nos prometió que va a permanecer siempre con nosotros, es porque así es. El Señor dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré a tu lado. Te tomaré de tu mano derecha y te ayudaré. Siempre, hermano. No permitamos que nuestra mente, que es nuestra mayor enemigo, aparte de Satanás, nos quiere siempre bajonear y darnos a entender que las cosas nunca nos van a cambiar, que de la situación que estás viviendo nunca vas a salir. Eso es falso, eso es totalmente falso. Todo pasará. Y esto que estás viviendo pasará. Y te reconciliarás con el Señor y tu vida cambiará para la gloria de Dios, para que testifiques la misericordia y la bondad de Dios en medio de tu tempestad. No te dejes engañar por tu mente. No sufras de algo que se llama SPAD, que es síndrome del pensamiento acelerado. Que nos imaginamos que van a suceder cosas que no sucederán. Dice que más del 90% de las cosas que nos imaginamos no sucederán. Entonces de pronto hemos recibido un diagnóstico médico que dice, no, usted se va a morir. El último que da el diagnóstico es el Señor. Y de eso puedo darle fe. O vamos a decir, cuando pierda mi trabajo o ahora que no tengo trabajo va a empezar a padecer hambre, mis hijos, mi familia. No le creas a esos pensamientos, a ese síndrome de pensamiento acelerado. Créele a las promesas del Señor. Porque si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Dice la palabra del Señor que las promesas del Señor son sí, sí y amén. Pero debemos permanecer en Él. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Como nos dice Juan 15:4, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco si nosotros no permanecemos en el Señor, dentro de su voluntad, no podemos vencer, no podremos hallar de esta paz. Y para hallar esta paz, por eso les venía diciendo yo, tenemos que creer en las promesas del Señor. Las promesas del Señor son verdaderas. Mire, Números 23:19 nos dice algo maravilloso con respecto a las promesas y a la inmutabilidad de Dios. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. El Señor siempre va a cumplir sus promesas. Y si Él nos dice que Él venció al mundo, que aunque en el mundo tuviéramos aflicciones, ha vencido el mundo, debemos creerle al Señor. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. El Señor siempre nos va a librar, siempre nos va a confortar en medio de las dificultades. Creer en sus promesas es lo más maravilloso que podemos tener y es una de las cosas más importantes que debemos tener en nuestras vidas claras. Es que las promesas del Señor son como un bálsamo para nosotros en los momentos de dificultad, acordándonos también de los maravillosos atributos de Dios, que son su misericordia, su bondad, su paciencia, su perdón, sus pensamientos que no son como nuestros pensamientos, sino que son mucho más altos que nosotros, porque el mismo Señor nos dice que Él tiene pensamientos de paz para con nosotros. Debemos venir ante la presencia de Dios y reconocer y derramar nuestro espíritu y, como les decía, reconocer nuestra incapacidad de nosotros poder vencer sobre estas dificultades que se nos presentan en la barca de nuestras vidas. Clamemos a Él con fe
y confiemos en lo que Él nos ha prometido, porque si Él lo dijo, Él lo hará. La incredulidad es un pecado que nos hace perder bendición y nos llena de ansiedad, que es lo contrario a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La ansiedad, el temor, el agobio es totalmente lo contrario a lo que Dios quiere en nuestra vida. La paz. Para ir concluyendo el tema y la meditación, dice: la pregunta que debemos hacernos ahora son las siguientes. Nuestro anhelo o deseo de obtener esa paz es tan grande que estamos dispuestos a dejar nuestra desobediencia y volver nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Estamos dispuestos a rendir nuestra vida ante Cristo para experimentar esa paz que Él te ofrece. Por eso recordemos lo que quiero que en nuestros corazones quede grabado, que la voluntad de Dios en nuestras vidas es nuestra paz, es nuestra tranquilidad. Pero lo primero que debo hacer para recordar lo que hemos meditado en este momento es aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Es lo primero que tengo que reconocer, y eso me reconcilia a mí con el Padre. Lo segundo es que debemos confiar en las promesas del Señor, recordando lo que nos dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló